¿Alcanzan a leer por ahí? ¿Qué dicen en la pizarra? Los grados de revelación. Amén. Acordémonos que el libro de Apocalipsis es algo interesante que vamos a ver en todo este libro. Pero ahí viene que está Dios el Padre, que es podemos decir que es el más alto. Luego está Jesucristo. Y luego viene también que es el ángel, Juan y los siervos que van a llevar el mensaje. En el siguiente, por favor, hermano. Ahí ya entramos en el bosquejo del libro. ¿Sí saben qué es un bosquejo, verdad? Todos sabemos qué es un bosquejo. ¿Sí o no? Digan amén. Entramos en el bosquejo del libro, está la introducción. En la introducción vamos a ver nosotros en el capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al 8. Ahí en esos 8 versículos está la introducción. Luego están las cosas que has visto. Y está en el capítulo 1 del verso 9 al 20. Y la segunda es las cosas que son. Por ejemplo, está en el 2.1 al 3.22. Si alguien lo quiere anotar está bien, porque eso le va a ayudar mucho a entender el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en la introducción, en las cosas que han pasado, en las cosas que están sucediendo y las cosas que van a suceder después de estas. Todas estas es lo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Amén. Entonces vemos ahí el bosquejo, dice, y la tercera es las cosas que han de ser después de estas. Bueno, ya me las quito. Está bien. En el capítulo 4, al versículo 1 en adelante, hasta al capítulo 22 del 21. Luego viene el tercero, que es el prólogo. El prólogo es como la segunda introducción. Del capítulo 4 al 5 hasta el verso 14. Y luego vemos la tribulación. Ahí se va a hablar de lo que es la tribulación en el capítulo 6 hasta el capítulo 19, verso 21. Luego se va a hablar lo que es el milenio, del capítulo 20, del 1 al 15. Y luego va a estar el estado eterno del capítulo 21 al 22.5. Y al final está el capítulo 22 del 6 al 21, que ya termina todo lo que... Después del estado eterno, ahí termina el tiempo, se acaba todo. Ya entra otra etapa donde la humanidad ya va a vivir en la presencia de Dios. El tiempo que nosotros estamos ahorita es un tiempo que Dios ha establecido para la humanidad. Después de ese tiempo que se acabe, ya no habrá tiempo más. O sea, va a entrar un estado eterno, y ya no va a existir el tiempo. Amén. Sería bueno que si alguien lo desea, lo puede anotar, para que así durante el estudio del Apocalipsis nos vamos a estar llevando a cabo, usted lo va a entender un poquito mejor. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto glorifican a Dios? Abra su Biblia en Apocalipsis 22:16. Todos traemos Biblia, ¿verdad? Porque ahorita lo voy a poner a leer la Biblia. Apocalipsis 22:16. Dice así: yo, Jesús, dice, he enviado ¿a quién? A mi ángel, dice, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Qué interesante, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta, todo el libro de Apocalipsis trata de Jesucristo, porque Él es el centro, ¿verdad?, de toda la Biblia. Pero vemos aquí que dice Él, yo Jesús. Pero cuando vamos a entrar ahorita en Apocalipsis capítulo 1, vamos a ver que
Él también ahí está presente. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿En dónde? En las iglesias. ¿Ok? Entonces el autor y comunicador de la revelación registrada en este libro de Apocalipsis no era Juan, sino era Jesucristo. Amén. ¿Ok? Él era Jesucristo, a través del Padre le dio una revelación y Jesucristo se lo está comunicando a su ángel y se lo va a dar a su siervo Juan. ¿Ok? El libro de Apocalipsis también significa revelación. Si usted lo busca en inglés, ¿qué dice? Alguien lo ha leído, ¿verdad? Revelation. Entonces, el libro de Apocalipsis también significa revelación. Es el libro más enigmático, podríamos decirlo así, del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Es por eso que ha despertado las más diversas teorías para su interpretación. Y aún hoy es un tema que provoca temor para muchas personas. Amén. ¿Cuánto hemos leído en alguna ocasión Apocalipsis? Y hay muchas personas no lo leen. ¿Por qué? Porque a veces les causa temor, o a veces no entendemos muchas veces lo que dice en ese libro, y a veces también causa conflicto entre sus lectores y estudiosos. Muchas veces esto se debe a causa de que Apocalipsis ha sido leído o interpretado de una manera incorrecta, podríamos decir fuera de su contexto. Pero cuando se lee dentro de su contexto, encontramos en él un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios. Amén. Y espero que usted no falle todas estas clases, porque usted va a entender muchas cosas. Amén. Usted va a entender muchas cosas, que Apocalipsis es un libro que se ha dado simplemente a la iglesia, ¿ok? Para el pueblo de Dios, que es el pueblo escogido del Señor. Tampoco este libro es un libro sellado, como muchos lo suponen, sino que se trata de un comunicado abierto y fácil de comprender. ¿Ok? Fácil de comprender, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el que ha revelado todas las cosas. Amén. Ahora vamos ¿alguien puede abrir su Biblia en Apocalipsis 22:10? Si usted lo encuentra rápidamente, lo puede leer. Apocalipsis 22:10. Bueno, ahí vemos, ¿verdad?, que Dios le está diciendo, dice, no selles, ¿qué dice? Las palabras de esta profecía. ¿Se acuerda que Dios también le dijo a Daniel, pero a Daniel le dijo que sellara el libro, ¿verdad? Porque no era para ese tiempo, para ellos. Pero el Apocalipsis dice ahí, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Ok? Vamos a entender todo eso ahorita, solamente le estoy dando la introducción. En el capítulo 1 de Apocalipsis abarca la primera, podríamos decir así, la primera parte de la triple división general del libro. ¿Por qué triple división? Ya se lo di en un principio ahí en la pizarra, pero quiero que abra su Biblia nuevamente en Apocalipsis 1:19. Apocalipsis 1:19. ¿Ya lo tenemos? Ok, dice así: escribe las cosas que has visto. ¿Qué tiempo está ahí? Tiempo pasado, ¿verdad? Las cosas que has visto. Y las que son, ¿en qué tiempo es? En el presente. Y las que han de ser después de estas. Futuro. Es un tiempo futuro. Ok. Aquí en este versículo 19 se centra todo el libro de Apocalipsis. En este versículo 19 se centra todo. En ese texto nos vamos a enfocar
para hablar un poquito acerca de lo que es Apocalipsis. Dice, las cosas que has visto, es un tiempo pasado, las cosas que son y las que han de ser después de esta. Y el punto central de este capítulo es la visión acerca de Jesucristo. En esta visión sobre la persona de Cristo está también el texto clave del libro, en Apocalipsis 1:7. Vamos a buscar ahí en Apocalipsis 1:7. Dice así: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. En este versículo 7 está el texto clave, podríamos decir así, de este libro. Si nosotros tenemos en cuenta este pasaje del versículo 7, durante los estudios que vamos a tener, se va a hacer más comprensible el aprendizaje o la enseñanza a través de cada uno de nosotros. O sea, va a ser más edificante para cada uno de nosotros. Ahora, vamos a entrar al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Después de dar esta breve introducción, vamos a ver en el capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Alguien lo puede leer? No todos a la vez. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. Es para que todos nosotros lo hayamos leído, ¿verdad? Todos juntos. Gloria al Señor. La revelación de Jesucristo. Así dice su Biblia, ¿verdad? Al principio, así dice. La revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en este libro habla un poquito más extenso de Jesucristo. Y ahí nos vamos a avanzar un poquito más y vamos a conocer un poquito más acerca de Jesucristo y vamos a ver los títulos de Jesucristo y muchas otras cosas. La revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1. Dios el Padre es el originador, podríamos decir así, de esta revelación. Dios le da el mensaje, así como le dio las demás cosas a Jesucristo, porque sabemos que Dios ha puesto todas las cosas en la mano de ¿quién? De Jesucristo, ¿verdad? ¿Lo cree así o no? Amén. Ok, ¿alguien me puede buscar Juan 3:35? ¿Alguien me puede buscar Juan 13:3? Y alguien me puede buscar Juan 17:3 para leerlo. Dios le ha dado todas las cosas al Hijo. ¿Quién tiene Juan 3:35? Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas hay entregado en sus manos. Ahí vemos, ¿verdad? Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas los ha dado, ¿en dónde? En sus manos. Entonces Jesucristo, después que ahorita es el abogado, ¿verdad? Pero después que sea el abogado, ¿quién va a ser Jesucristo? Pues, Va a ser un juez, ¿verdad? Que va a juzgar con justo juicio. Amén. Gloria al Señor. Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Vuelvo a leer, por favor. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que habían salido de Dios y a Dios iba. Viene siendo casi lo mismo, ¿verdad? Dios le ha puesto todas las cosas
en las manos ¿de quién? De Jesucristo. Y Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Ok. Gracias, hermanos. Vemos nosotros aquí entonces que Jesucristo, o sea, Dios le ha dado todas las cosas a Jesucristo. Ha puesto todas las cosas. Y vamos a ver en este libro que Jesucristo es completamente Dios, ¿verdad? Porque hay muchos que no lo creen. Hay muchas personas allá afuera hay sectas que han salido que dicen que Jesucristo no es Dios, ¿verdad? Pero Dios no va a confiar a nadie, ¿verdad? Todas las cosas, si no fuera Dios. Entonces, Jesucristo es el Señor de señores. Jesús entonces es el revelador para darle a conocer a su iglesia. Juan fue el receptor y el transmisor de este mensaje. Juan se identifica aquí como siervo. Si usted lo puso atención en el capítulo 1 que leímos, lo vamos a leer nuevamente para que usted lo entienda. Dice, la revelación ¿de quién? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar, dice, a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Amén. Ahí hay una palabra muy interesante, pronto. Y eso lo vamos a analizar poco a poco también. Dice, y la declaró, dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hoy sí vamos a salir aprendido este capítulo del Apocalipsis, porque lo vamos a leer una y otra vez. Amén. Vemos nosotros aquí entonces Juan se identifica y dice, yo soy un siervo de Dios. ¿Quién fue Juan? Juan fue uno de los discípulos más destacados, podríamos decir, en los discípulos de Jesús. Juan nació en Betsaida, era hermano de Santiago. Sus padres fueron Zebedeo y Salomé. Jesús también llamaba a Juan y a Santiago Boanerges. ¿Alguien se acuerda? Y sí, hijos del trono significa esa palabra. ¿Por qué? Por su carácter impetuoso que ellos eran. Porque dice que en alguna ocasión llegaron, no sé si a Samaria, no estoy bien seguro, pero ellos dijeron, Señor, oremos para que caiga fuego sobre ellos. Eran tremendos estos hombres, ¿verdad? Eran tremendos estos hombres. Por eso el Señor los puso así, hijos del trueno, porque tenían un carácter fuerte. Ellos dos, o sea, Juan y Santiago, con Pedro, los tres, constituían un núcleo más íntimo del Maestro. Estos tres discípulos eran los que andaban más con Jesús. Jesús los llamaba a estos tres, por ejemplo, cuando se reveló, cuando subieron al monte, cuando subieron ahí y se reveló delante de ellos, fueron solamente estos tres, no subieron los 12. También cuando, si no me equivoco, cuando resucitó a la hija de Jairo, también solamente estaban ellos tres. Y otras actividades que Jesús hizo, que solamente estos tres discípulos estaban con ellos. Amén. Entonces esos tres destacaban. ¿Quién sabe por qué Dios los escogió? Dios solamente sabe por qué. Amén. También Juan escribió 4 cartas. ¿Ok? Una de ellas es el Evangelio según Juan. También está primera, segunda y tercera de Juan. Y el libro que estamos estudiando hoy, que es Revelación. ¿Ok? Estos 4 cartas se le ha dado como autor al apóstol Juan. En el versículo 1, entonces, del versículo 1 al 3, también habla de la revelación de Jesucristo, como ya lo leímos. Lo volvamos a leer nuevamente. Dice, la revelación de Jesucristo. Lo quisiera escuchar a todos. La revelación de Jesucristo. Que Dios le dio
Vamos, siga leyendo. Ok, el versículo 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Ok, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Ok? Vamos a entender todo. Hay muchas cosas que vamos a entender ahí en estos 3 versículos. Pero vemos nosotros aquí en estos 3 versículos nuevamente la revelación de Jesucristo. El término revelación, como ya le dije, significa, Apocalipsis significa revelación, y revelación significa retirar, significa quitar por completo, o manifestar, o descubrir algo. Eso es lo que significa la palabra revelación. Y se compone de 2 palabras griegas, que es apo y alupsis. Y los 2 juntos significa revelación. ¿Ok? Gloria al Señor. En el versículo 2 vemos nosotros la autenticidad del libro. Está basada en 3 testimonios. Dice así, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él había visto. ¿Ok? Está la palabra de Dios, está el Señor Jesucristo y está el apóstol Juan. En el versículo 3 entramos en la bienaventuranza del libro. ¿Ok? Usted lo puede leer nuevamente el versículo 3. Aquí vemos nosotros 3 cosas. Primero dice, bienaventurado el que lee. Y luego dice, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. So, vemos 3 cosas aquí, bienaventurados, ¿verdad? Muchos de nosotros no hemos leído el libro de Apocalipsis. Vuelvo a repetir porque muchas veces nos da miedo leerlo. O a veces, como no comprendemos, no la leemos. Pero aquí está diciendo la Escritura, bienaventurado el que lee. No solo el que lee, también el que oye. No solo el que oye, sino que el que la practica también. O sea, no solamente tiene que leer, oír, sino también practicar. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Estas profecías son parte integral de la palabra de Dios. Y el que las lee está ¿qué? Obedeciendo al mandato de Jesucristo. ¿Ok? ¿Alguien me puede leer Juan 5:39? Juan 5:39. Parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. ¿Cómo dice, perdón? Escudriñar Las escrituras, porque vosotros parece que en ellas está la vida eterna, que son las que dan testimonio de mí. Sí, todo lo encontraron, ¿verdad? Amén. Aquí Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee. Y a veces nosotros nos da pereza leer la Biblia. Yo creo que nos ganan los testigos leyendo la Biblia. Nosotros los cristianos que tenemos realmente la palabra de Dios, no la leemos. Amén. Y este es un desafío para todos nosotros. Porque tenemos tiempo para muchas cosas,
pero para la Biblia no tenemos tiempo. Amén. Entonces está diciendo aquí, bienaventurado el que lee. Pero también dice Dios, escudriñe las escrituras. Amén. Si usted no escudriña las escrituras, ¿cómo va a aprender? Yo le puedo decir aquí otra cosa y usted va a decir amén. ¿Por qué? Porque usted no está escudriñando la escritura. ¿Quién quiere dar $1000 ahorita? Usted va a decir que no, porque usted va a decir, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Verdad? Pero hay mucha gente que le piden ahí en el altar y pasan. ¿Por qué? Porque no han escudriñado la escritura, no saben de dónde proviene todo eso. Pero entonces por eso dice Dios, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y la misma escritura va a dar testimonio de ¿quién? De Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces estamos bien ahí, ¿verdad? El que lee está obedeciendo al mandato de Jesucristo. Amén. Entonces, bienaventurado. Bienaventurado es una palabra dichoso, ¿verdad? Dichoso el que lee. Bienaventurado. Hay 7 bienaventuranzas en Apocalipsis. Se lo voy a leer. Bienaventurado el que lee. Bienaventurado los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurado el que vela y guarda con sus ropas. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurado de quien adelante, dice de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Y bienaventurados los que lavan sus ropas. Son 7 bienaventuranzas que se va a ver en este libro de Apocalipsis. Aquí estamos viendo el primero, bienaventurado el que lee. Amén. Luego dice, bienaventurados los que oyen también las palabras de esta profecía, que no solamente la leen, sino que también la escuchen, la oigan. Amén. Porque se identifican con Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, nos estamos identificando con la palabra de Dios o con lo que Dios le dijo a Jesucristo. ¿Alguien me podía leer Juan 8:47? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oímos solo por Esta palabra es tremenda, ¿verdad? Porque muchas veces venimos a la iglesia y estamos dentro de la iglesia, pero no ponemos atención a la palabra de Dios. ¿Cómo dice, perdón? O sea, estamos aquí dentro de la iglesia, pero o sea, no venimos realmente a hacer lo que realmente venimos a hacer. Amén. Dice así, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso usted cuando alguien se encuentra allá afuera o donde sea, usted le habla de Dios, ¿qué es lo que la persona hace? ¿Alguien me puede decir qué es lo que la persona hace? Automáticamente le dicen, no quiero saber nada. O alguien se molesta, o le cambia de conversación, o pasan muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son de Dios. O sea, por eso dice, y el que es de Dios, las palabras de Dios oye.
Si tú te juntas con una persona en el trabajo y es cristiana y te habla de Dios, tú, claro, vas a escuchar la palabra de Dios, porque también eres cristiano, ¿verdad? Te llama la atención cuando alguien te dice un texto bíblico, ¿verdad? Aquí Jesús le estaba hablando a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos no querían oír la voz de Dios. Ellos no querían escuchar la voz de Dios. Amén. Dice ahí, por esto no las oís vosotros. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. Amén. Por eso ellos no querían oír. Por eso ¿se acuerdan ustedes cuando mataron a Esteban? ¿Qué pasó en ese acto? ¿Qué pasó en ese momento? Dice que Esteban estaba, ¿qué? Hablando la palabra de Dios. Les empezó a predicar. Les empezó desde el Antiguo Testamento, Esteban les empezó a hablar de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con los fariseos? Dice que ellos se tapaban, ¿qué? Se tapaban los oídos. Qué tremendo, ¿verdad? Porque no querían escuchar la palabra de Dios. Muchas veces la verdad nos duele, ¿verdad? Cuando alguien te dice tu verdad en tu cara, ¿cómo se pone uno? Muchas cosas, ¿verdad? Pues te molesta y si es de un temperamento fuerte, hasta te dan ganas de golpear a la persona. ¿Por qué? Porque te están diciendo la verdad. Pero muchas veces la verdad te incomoda, pero te lleva a un lugar bueno. Amén. Entonces vemos nosotros aquí que es interesante entonces oír la palabra de Dios. No solamente leerla, bienaventurado el que lee, sino también bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque se está identificando como hijo de Dios. Amén. También es bienaventurado los que guardan las cosas en ella escritas. No solamente oír, leer, sino ponerlo por obra. Vamos a leer Santiago 1:22, a ver qué dice. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ya lo tenía, hermano, ¿listo? Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores. ¿Ok? Y yo le preguntara, ¿cuántos mensajes nosotros hemos escuchado? ¿Se acuerda cuántos mensajes o no? Desde que nos convertimos. Y aún en la casa a veces todavía escuchamos predicación. Pero muchas veces, ¿cuánto de esos mensajes lo hemos puesto en práctica? Dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. ¿Por qué? Porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Amén. O sea, nos engañamos a nosotros mismos. Gloria al Señor. ¿Cuánto glorifican? ¿Cuánto le dan una ofrenda de palma? Wow, el tiempo se me fue. Y no hemos entrado ni en el tercer capítulo, versículo. A mí me toca dar del capítulo 1 al 8. Imagínense. Pero vamos despacio, amén. Vamos en primera. El tiempo para el cual se dio esta revelación, porque vemos aquí en el versículo 1a, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Ok? Aquí vemos nosotros que dice un párrafo, dice, las cosas que deben suceder pronto. ¿Ok? Y también al final del versículo 3 dice, el tiempo, dice, está cerca. La expresión pronto
en el versículo 1 es la misma que se halla en Apocalipsis 22, 12. ¿Alguien lo puede leer? He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Gracias. Dice Apocalipsis 1, las cosas que deben suceder pronto. Y Apocalipsis 22 dice, he aquí yo vengo pronto. ¿Verdad? Esta palabra pronto es la misma que se usa en los dos versículos. Y es una palabra griega que es taxei, que significa en breve. ¿Ok? En breve. Debe entenderse desde el punto de vista divino, no limitándonos a la cronología humana. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, Cristo viene pronto. ¿Cuánto hemos escuchado esa frase? Y no solamente nosotros lo hemos dicho, lo han dicho personas desde 2000 años atrás, que Cristo venía pronto. ¿Y cuál será ese pronto? ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos enfocando en el pensamiento humano. ¿Cuál es el pronto para nosotros? Pronto vamos a comer. Es una palabra para nosotros. Pronto es que va a suceder en 1 hora, 2 horas, 3 horas. O en un día. Pero el pronto para Dios, ¿cómo es? Puede ser ya. ¿Perdón? Puede ser ya. Ahora mismo. Puede ser ya, pero también acuérdese que 1000 años para el Señor es como un día. Y un día como 1000 años. O sea que el pronto para Dios puede ser 1000 años para nosotros. Sí estamos comprendiendo, ¿verdad? Entonces, la palabra pronto es taxei en griego y es en breve. ¿Ok? Ya han ocurrido más de 2000 años y Cristo, cuando se escribió esta palabra, Él dijo, yo vengo en breve. Vengo pronto. Pero no ha venido todavía. ¿O será que nosotros no hemos quedado? No, no ha venido todavía. Amén. No es que Cristo tampoco se está tardando. Vamos a ver qué dice 2 de Pedro 3, 8 y 9. Busque su Biblia o haga notas. Le va a servir mucho en este estudio. 2 de Pedro 3, 8 y 9. Dice, vamos a leerlo detenidamente para que usted lo pueda entender, porque muchas veces lo leemos rápido y no entendemos nada. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto. Dice que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ok, el versículo 9, ¿qué dice? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay dos cosas que vemos nosotros aquí. Dice que un día para el Señor es como 1000 años, 1000 años como un día. Pero también dice aquí que el Señor no retarda su promesa. También Él quiere que muchas personas sean alcanzadas. Porque hay muchas personas que todavía no quieren nada con el Señor. Ahora vamos a ver qué dice Salmo 94. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. Salmos capítulo 90, verso 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como
de las vigilias de la noche. Wow. Es lo mismo, ¿verdad? Dice que 1000 años para el Señor es como un día ya, como una vigilia de la noche. Entonces la palabra pronto aquí en Apocalipsis no siempre se limita a unos pocos años. No siempre vamos a decir nosotros, Cristo viene pronto. Pero ¿cuál será ese pronto? Yo no estoy diciendo tampoco que usted haga lo que quiera, ¿verdad? Tiene que estar preparado. Si Cristo no viene, pero la muerte lo puede sorprender. Amén. Entonces no estamos seguros en esta vida. Hay algunos teólogos, ya con esto voy a terminar, dicen que Cristo vendrá al tercer día. ¿Cuál será el tercer día? O al 3000 años. ¿Y en qué año estamos ahorita? En el año 2000. Algunos teólogos dicen de esta manera. Pero vamos a leer en Oseas capítulo 6, versos 2 y 3. Vamos a ver qué dice. Oseas capítulo 6, versos 2 y 3. Gracias. Dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día, dice, nos resucitará y viviremos delante de él. Entonces hay algunos teólogos que toman este pasaje para decir que Cristo viene al tercer día, que sería en el año 3000. Pero no lo sabemos, ¿verdad? No es una exactitud 100%. ¿Por qué? Porque este pasaje puede estar refiriéndose también a la venida de Cristo, que Cristo resucitó al tercer día. ¿Ok? Y en el verso 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el agua está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Entonces, así podemos entender nosotros que realmente de que Cristo va a venir en algún momento. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no está limitado a tiempo. Dios no vive en el tiempo como nosotros. Amén. Nosotros estamos encajados en un tiempo donde empieza esa pared, a la otra pared hay un espacio. Amén. Estamos encerrados en un espacio. Pero el tiempo de la humanidad se va a terminar. Se va a acabar. Es por eso que si los que están aquí no se han arrepentido o no han aceptado a Cristo, o hay que reconciliarse, hoy es el tiempo. Amén. La Biblia dice que hoy es el tiempo. No dejes para mañana lo que tú puedes hacer hoy. Porque el día de mañana, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a Dios. Amén. No sabemos si mañana vamos a despertar o no sabemos qué va a pasar. O alguien sabe qué va a pasar. Nadie sabe. Amén. Entonces, hermanos, lo vamos a dejar hasta aquí. Lo invito a que el próximo domingo venga, pero a las 10 en punto. No venga a las 11, hermano. Venga a las 10 en punto. ¿Por qué? Porque si vengamos aquí luego, empezamos luego y abarcamos más el estudio. Amén. Entonces, los invito, hermano. Vamos a dar unos 5 o 10 minutos para que se saluden. Dios les bendiga a cada uno. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Dios les bendiga.